también, Ujú. además del Wi-Fi, a ver si tenemos mejor conexión. Va bien, se te oye bien y se te ve bien, por lo menos de aquí. Así que, Juan, ¿lo ves ya, Juan, o no? Sí, todo Vale, bien. arranquemos Está entonces. todo en orden. Hola Martín, buenas tardes. Un gustazo tenerte acá. Igualmente, Bueno, muchas gracias por esta conexión. te cuento un poquito, somos una agrupación política de argentinos que viven en el exterior, que ya tiene 12, casi 13 años. Bueno, conformada con un montón de gente de diferentes procedencias, épocas, y edades también. Y bueno, hoy estaban, por ejemplo, los compañeros que comentaban que un 11 de marzo, ¿qué había pasado? Había ganado Cámpora. ¿Cómo era el tema? Sí, ganó Cámpora. Sí. Claro, bueno, y bueno, y nos juntamos hace 12 años, empezó un grupito y bueno, y hoy somos un montón, distribuidos por todo el mundo, conectados todo el tiempo, 24 horas al día, discutiendo, debatiendo, peleando, ¿no?, entre nosotros, haciendo cosas lindas en cada lugar, juntándonos a comer un asado o haciendo eventos como online, encuentros para hablar con dirigentes, con gente que muestra ideas y para el futuro del país y más en este año electoral, ¿no? Y bueno, te veníamos hace muy poquito saliste en varias conversaciones entre los compañeros, especialmente por el tema de la soberanía, la Antártida, algunas cuestiones de la visión industrialista, etcétera, y bueno, por eso nos decidimos a invitarte también. Así que bueno, qué sé yo, yo le dejo, no sé si quiere comentar algo Roby, ¿está por ahí? Sí, no, eso, que bueno, aparte de eso, nosotros trabajamos, digamos, es obvio, para el Movimiento Nacional y Popular, que hacemos actividades también como fiscalizar cuando son las elecciones, campañas de contrainformación de lo que informan aquí los medios hegemónicos, campañas de solidaridad, por ejemplo, pedíamos la libertad de los presos peronistas, etcétera, etcétera. O sea, y bueno, estamos en unos 20 países más o menos, y bueno, y eso, y ahora, digamos, estábamos invitando a referentes, a distintos referentes del Movimiento Nacional y Popular para conocer un poco sus posiciones, charlar, debatir y demás. Y bueno, y hacemos un trabajo también con la gente que está afuera, ¿no? Con la gente, si bien hay países donde hay una migración argentina pequeña, en otros países, por ejemplo, donde estoy yo, que es España, hay muchos, y ahora ya empiezan a ser un colectivo en emigrante a trabajar, ¿no? No es el típico, el que viaja solamente esto y el otro, sino que hoy cada vez nos parecemos más, con todo lo bueno o malo que supone, a otros colectivos inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Como ecuatorianos, bolivianos, que ellos siempre han tenido políticas para los emigrantes. Nosotros estamos aprendiendo. Así que bueno, la idea es escucharte y que nos cuentes algunas cuestiones, especialmente las propuestas para cómo ves la Argentina, digamos, y qué te parece que hay que hacer principalmente. O sea, vos sos gobierno y decís, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en este país, en la situación que está hoy? Me parece que es una manera linda y bastante amplia de arrancar como para darte el micrófono y bueno, después que vamos conversando, qué sé yo, si te parece. Muy bien. Bueno, nosotros, en el caso de que Dios lo permita y el pueblo argentino nos acompañe en una futura conducción del gobierno nacional, haríamos lo siguiente. Lo primero al asumir sería derogar la ley 23.696 de reforma del Estado, con el cual se privatizó el sistema logístico argentino, las industrias estratégicas como la industria siderúrgica
como la industria naval, como la industria para la defensa, como la producción minera y petrolera argentina. Derogaríamos la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas, que pone al derecho del inglés por encima del derecho del criollo. Y derogaríamos, más bien desconoceríamos, porque no es ley, sino es un acuerdo, desconoceríamos los acuerdos de Madrid, firmados también en la década del 90. Esos tres elementos son el plexo jurídico del contractualismo materialista, utilitarista, nominalista, ateo de los ingleses, que tienen sujetada a la Argentina bajo este actual régimen colonial. En el caso de realizar la derogación de estas dos leyes, menciono dos leyes y los acuerdos de Madrid, la 23.696, la 24.184 y los acuerdos de Madrid, porque son tres elementos determinantes sobre el plexo jurídico del cual devienen otras leyes y decretos reglamentarios. Pero iniciaríamos con esto, y nuestra conducción de gobierno lo primero que haría es convocar desde la cabecera del Poder Ejecutivo Nacional a una mesa en la cual, a mi izquierda, reuniríamos a todos los presidentes de las empresas del Estado, Dirección General de Fabricaciones Militares, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, Comisión Nacional de Energía Atómica, INVAP, ARSAT, CITEDEF, CONICET, Yacimientos Carboníferos Fiscales, YPF, y todo lo que ha constituido el plexo industrialista de base material del modelo argentino para el proyecto nacional, a mi izquierda. A la derecha reuniríamos, en el rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, reuniríamos al Estado Mayor Conjunto, el jefe de la Armada, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe del Ejército, junto con Prefectura y Gendarmería. Y en la cabecera, frente a la Presidencia de la Nación, el movimiento obrero organizado. Ese sería el tipo de conducción de gobierno con el cual nosotros comenzaríamos la transformación de esta Argentina colonial, que se ha primarizado no solamente industrialmente, sino que se ha primarizado incluso en la producción agrícola, perdiendo grados de complejidad, y al perder grados de complejidad esto significa pérdida de valor agregado nacional, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y con la consecuente disminución del poder adquisitivo de los argentinos, y a partir de ahí iniciaríamos las siguientes medidas. Primero, nacionalizamos el comercio exterior mediante el plexo jurídico que tenemos presentado desde hace más de 15 años, 20 años, algunos proyectos y otros 10, que constituyen estos 4 proyectos que recientemente el diputado Tonioli del Partido Justicialista de Santa Fe toma nuevamente para dar estado parlamentario este año, que son la reserva de carga del flete marítimo internacional. Esto es de 1972, a realizar el 50% de los fletes de importación y fletes de exportación en buques de bandera argentina, bajo el régimen de bandera nacional que nosotros impulsamos, que consta de los siguientes requisitos. Los buques charteados a casco desnudo, que hayan sido incluso construidos fuera del territorio nacional argentino, pueden navegar bajo un régimen que signifique: el buque tiene que tener bandera argentina, el buque tiene que tener capitán y tripulación argentina, tiene que estar inscrito dentro de las sociedades comerciales del país, tributar en la Argentina y tener una orden de compra por un buque del mismo tonelaje, de la misma capacidad de bodega, en un astillero nacional. Para que cuando el astillero argentino termine de construir esa unidad se le entrega al armador, y el armador a partir de ahí saca de circulación el buque charteado a casco desnudo, quiere decir en alquiler. En el caso de que quisiera conservar la unidad charteada, más la unidad nueva que entra bajo el régimen de bandera nacional, definitivo,
para siempre, hasta que el buque haya que hacerlo chatarra porque ya cumplió su ciclo de vida y sea reemplazado por otra unidad nueva, fabricada en astilleros nacionales. En este aspecto, podría conservar el buque charteado a casco desnudo, renovando una orden de compra por un nuevo buque en astilleros nacionales. Esto nos permitiría, a través de un segundo proyecto de ley que hace al financiamiento de la industria naval, que daría el subsidio y el crédito necesario para la construcción de buques en astilleros nacionales, dos elementos a considerar que son: primero, el dominio en el comercio exterior mediante la navegación de ultramar. El 95% de las cargas en el mundo se transportan por buque. La Argentina es un gran productor principalmente de materias primas, alimentos, y las 150 millones de toneladas que la Argentina produce se exportan en un 95%. Esto significa que esos grandes volúmenes de carga van en barco, pero ninguno de esos barcos es argentino. Entonces, el 50% de exportación nos correspondería a nosotros, a la vez que el otro 50% de exportación a las naciones con las cuales comerciamos. Esto nos daría el poder naval que, además de facturar el flete marítimo por 5.000 millones de dólares para la bandera argentina, nos permitiría apoderarnos de la renta comercial. Porque las multinacionales del comercio exterior, además de facturar el flete marítimo, también se apropian de una renta comercial del intercambio. Esto está fuera de la imaginación de toda la clase política argentina, porque ignora estos temas y lo ignora voluntariamente. No quiere comprarse este conflicto. Pero claro, este conflicto es preferible al conflicto interior que está dividiendo al país en una falsa grieta inventada por la política. Entonces, en este aspecto, para nosotros la recuperación del poder naval es recuperación del poder geopolítico del país. Geopolítica y poder naval. Esta es la gran cuestión de la Argentina del siglo XXI. Desde este lugar, nosotros lo que podríamos realizar es, mediante el flete marítimo, facturar 5.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones de dólares, que es el 35% de la ganancia, nos permitiría volcar en un sistema multimodal de transporte bajo la creación de una empresa de líneas multimodales argentinas, una corporación del Estado bajo el régimen de la ley 20.558 de 1973, justamente con lo que el compañero Barbado mencionó sobre la elección de 1973 de Cámpora. Bueno, en ese mismo año, en el 73, se sanciona la ley 20.558 de corporaciones del Estado. Ese es el plexo jurídico del último gobierno de Juan Perón, que establece la organización de las empresas del Estado en corporaciones nacionales. Bajo este plexo nosotros ordenaríamos un sistema multimodal de transporte que centralice la conducción operativa de aerolíneas argentinas y líneas aéreas del Estado, la flota fluvial del Estado y la flota de ultramar, una flota carretera y los ferrocarriles argentinos, en todos los modos de transporte, operando como corporación multimodal. Ahora, la marina mercante es muy lucrativa y tiene un sistema de financiamiento propio. Entonces, los 1.700 millones de dólares que acabo de mencionar, que es el 35% de la ganancia limpia de la facturación del flete, es nuestra voluntad volcarla a la recuperación del sistema ferroviario argentino. Esto significa que tendríamos un ingreso constante de 4 millones de dólares por día para reactivar los 40 talleres que se encuentran en la provincia de Buenos Aires, más los 40 talleres ferroviarios que se encuentran en las 23 provincias argentinas. Entonces, a partir de la fabricación de material tractivo, locomotoras, material rodante, vagones de todo tipo, vagones jaula, vagones tolva, vagones cisterna, vagones multipropósito, más portacontenedores, junto con vía y obra, que significa una colada continua de rieles ferroviarios para recuperar toda la traza y aumentar la velocidad de transporte. Esto nos permitiría un flujo de 4 millones de dólares por día, con el cual dar tarea, dar trabajo a todos los talleres ferroviarios. Imagínense ustedes que si hay cerca de 40 talleres distribuidos a lo largo de las provincias argentinas, más los 40 que tiene solamente la provincia de Buenos Aires,
a mitad de año, si lo contabilizáramos en año calendario, arrancando el 1 de enero, para el mes de julio, nosotros podríamos haber volcado en los talleres ferroviarios, en todos los talleres ferroviarios del país, $2 millones, mientras que nos quedaría la mitad del año para volcar otros $2 millones más, distribuidos en todos los talleres. Por supuesto que el reparto no se realiza de esta manera, porque hay talleres como los talleres diésel de Mendoza, de Nueva Palmira, que son talleres que producen, que tienen la capacidad para producir motores de locomotoras. Entonces ese es un enclave estratégico ferroviario. Hay otros que son talleres de mantenimiento y hay otros que son talleres de menor complejidad de la fabricación de vagones. Pero también hay forjas y también hay talleres de mecanizado. Entonces, en este aspecto, quiero dar con esto noción de lo que significa recuperar las capacidades logísticas del país bajo la hipótesis de conflicto que manifestamos, que es la siguiente. El conflicto geopolítico está determinado de acuerdo a la integración de la línea de frontera de una nación con su zona núcleo. Para nosotros la zona núcleo no es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, bajo el pensamiento de los economistas liberales que conciben que la zona núcleo es esa. La patria argentina es mucho más que la producción agrícola y es mucho más que la producción de soja. La patria es algo que está constituido por tierra y por espíritu. Después viene la economía. Pero la patria es nuestra tierra y es nuestro espíritu de argentinos. Y entendemos que la Tierra del Fuego se constituye como el corazón de la Argentina, como el Heartland, equidistante de la Quiaca y de la selva misionera, como también del Polo Sur en la Antártida Argentina, y del límite oriental marítimo, que son las Antillas Australes de las Islas Sandwich del Sur. Entonces necesitamos políticamente impulsar un creciente industrial desde el norte grande, de las 10 provincias del norte grande, que son La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, El Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, junto con el norte de Santa Fe, sumando la región centro, que es la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, el sur de Santa Fe, San Luis y Mendoza, con un creciente industrial que se despliegue hacia el sur, en la gran marcha de los argentinos al sur, para la ocupación territorial de la Patagonia Austral, que es el 35% del territorio nacional, pero está poblada por apenas el 5% de argentinos. Entonces esto es una política de poblamiento y es una política de natalidad que va acompañada por una política de natalidad simple que todas las mujeres del pueblo argentino, por el solo hecho de tener su tercer hijo, son merecedoras de tierra para el despliegue de su propia familia y la posibilidad de que sus hijos pueblen nuestra patria. Este estímulo al desarrollo de la familia argentina, al poblamiento del territorio nacional, tiene que justamente estar acompañado por un avance logístico general de la nación. Que las empresas multinacionales no lo realizarán, porque consideran la Patagonia Austral Argentina reserva espacial para su futura ocupación por parte de las potencias extranjeras. La burguesía nacional, ustedes ya la conocen, Macri, Bulgeroni, Roca, Pérez Compán, Elstein. Está a la vista cuáles son sus intereses, cuál es su idea de país y cuáles son sus proyectos. Así que con ellos no contamos. No es que nosotros hagamos acepción de personas. Nosotros somos cristianos y tenemos prohibido hacer acepción de personas. Pero los que no quieren son ellos. Y el tango se baila de a dos, así que si no son pareja para bailar, preferimos nosotros volver al modelo argentino para el proyecto nacional, el modelo argentino de desarrollo que tiene como base el Estado empresario argentino. Entonces lo haremos con las empresas del Estado, con 2 trazas ferroviarias que serían el avance logístico, con un ferrocarril federal andino que vaya desde el
Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, bajando por la ruta 40, atravesando las 11 provincias cordilleranas y llegando hasta yacimientos carboníferos fiscales Río Turbio en el extremo austral, occidental de la provincia de Santa Cruz. De allí, el ferrocarril industrial Eva Perón, que ya fue construido hace décadas, une al yacimiento de mineral de carbón más grande del país con Punta Loyola, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Desde allí subiríamos con un transporte ferroviario, un Federal Atlántico, costeando, pegado a la Ruta 3, hasta Comodoro Rivadavia y de Comodoro de Rivadavia hasta San Antonio Este, en la provincia de Río Negro, donde tenemos conexión ferroviaria, porque tanto Viedma como San Antonio Este están interconectados con el ferrocarril transpatagónico que llega a Bariloche, pero que cruzando el Río Negro de Viedma a Carmen de Patagones, sube el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, la vertical de integración de la provincia de Buenos Aires, y nos vincula con todo el país. Entonces tendríamos un frente atlántico de muy fácil construcción en poco tiempo, que en un ciclo de gobierno de 4 años podríamos tener integrada la selva misionera con el ferrocarril Urquiza atravesando la provincia de Buenos Aires, proyectándonos hacia el sur y llegando al estrecho de Magallanes con vía ferroviaria. La obra del Federal Andino es una obra de otra complejidad, pero nos demoraría algunos años más, pero comienzo tienen las cosas y paciencia hay que tener si uno está trabajando. Si no hay trabajo hay que ponerse impaciente, y si hay trabajo hay que hacerlo pacientemente. Pero el problema es que no hay trabajo, y tampoco hay planes estratégicos en la actual conducción de gobierno. Por eso estos proyectos hacen al poblamiento patagónico, porque sobre una logística pesada ferroviaria, acompañada por una logística de navegación, de ultramar y de cabotaje atlántico, en el sur, tendríamos como centro geoestratégico de la patria la isla de Tierra del Fuego, junto con un creciente científico que acompañe este creciente industrial de norte a sur, un creciente científico del polo sur hacia la Tierra del Fuego, a través del proyecto de Antártida Latinoamericana que estamos impulsando con Diego Chanuari y con Romina Cortaberría, por el cual convocamos a las 33 naciones de la CELAC, del Río Bravo en México hasta el Polo Sur, desde el Pacífico peruano hasta el Atlántico y el Mar Caribe venezolano, a que se integren en una corporación científica de la patria grande del Caribe y la América del Sur, y de allí desarrollar una política de protección, de cuidado de la Antártica frente a al vencimiento del Tratado Antártico en 2041, con el cual la OTAN va a militarizar la Antártida y los argentinos tenemos serio riesgo de perder nuestra posición territorial en el continente blanco. Entonces, estos no son temas para dejar para más adelante. Hay que atenderlos de inmediato, porque son urgentes. Faltan 18 años, y 18 años en geopolítica no es nada. Es mañana. Entonces, ya hay que tomar medidas al respecto. Esta Antártida latinoamericana va acompañada con institutos de poblamiento antártico de todas las naciones, de las 33 naciones de la CELAC, y junto con una política de navegación en común para determinar un tipo de buque de investigación, un tipo de buque de transporte, un tipo de buque rompehielos, un único tipo de buque de patrullaje, para unificar tecnologías y permitir la amortización en la producción de series de del mismo tipo de unidades, que abaratarían bastante aquello que requiere, obviamente, de un esfuerzo que no tiene un fin económico, que es el patrullaje, la defensa nacional y la investigación, pero que son tan importantes como las actividades económicas más rentables que tiene el país. Porque esto hace a la patria, a su integración territorial, contra los procesos de fragmentación que impulsa Inglaterra y sus aliados de la OTAN para desmembrar el territorio argentino, que del paralelo 40 hacia el paralelo 30 al norte, la Argentina está bajo control operacional de las multinacionales, con anclaje en los puertos de Santa Fe, dominando todo el comercio exterior argentino. Del paralelo 40 hasta el 50, desde Viedma hasta Río Gallegos, bajo control operacional
de Inglaterra, de la OTAN, con ocupación del territorio por parte de las empresas mineras subsidiarias de la corona británica, súbditos de la corona, como Canadá, como Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, que juran lealtad a la corona británica y que son la mascarada con la cual los ingleses dominan la explotación minera en cordillera de los Andes y meseta patagónica, al igual que la explotación petrolera. Por eso nuestra hipótesis de conflicto no solamente está a Malvinas, ajustándonos a la ley 23.554 de Defensa Nacional, en su artículo 8, la cual determina que el presidente de la Nación, que es el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, junto con el Estado Mayor Conjunto, que es el jefe de la Armada, el jefe de la Fuerza Aérea y el jefe del Ejército, deben determinar la hipótesis de conflicto y la política de defensa. Entonces nosotros determinamos una hipótesis de conflicto, que es la ocupación británica en el Atlántico Sur. Para eso necesitamos determinar un sistema de armas acorde a la hipótesis de conflicto que tenemos. Esto va a decir que la Argentina tiene que volver a construir corbetas misilísticas como las MECO 140 construidas bajo licencia de astilleros Blammenfors de Alemania en astilleros Río Santiago, como el T-42 Santísima Trinidad, el destructor bajo licencia de astilleros Vickers Armstrong de Inglaterra, buques de desembarco de tropa, aviones de alerta temprana, caza interceptores, como ya hemos fabricado hace 70 años atrás bajo la presidencia de Juan Domingo Perón. Y a esto se complementa los sistemas de guerra electrónica que puede proveer INVAP, ARSAT, Comisión Nacional de Energía Atómica y CITEDEF, que hacen a los satélites, los radares, los sonares, los puentes de mando de los buques, de los aviones de guerra y los vectores para elevar los satélites y los vectores de combustible sólido de uso militar, como el Cóndor. Entonces, esto constituye una política de defensa nacional que busca mantener integrada la línea de frontera argentina, más allá de las 350 millas marítimas de la costa en el Atlántico Sur, la cordillera de los Andes y la frontera norte, con la zona núcleo, que es la Tierra del Fuego, como corazón de la patria, contra los procesos de fragmentación. Y para mantener integrada la línea de frontera con la zona núcleo, se necesita una política de desarrollo del hinterland. Y el hinterland argentino es el desarrollo de las capacidades marítimas y ferroviarias que integran el territorio en el mar de 6.500.000 kilómetros cuadrados, que es el 63% del territorio argentino, con los 2.800.000 kilómetros cuadrados del continente americano y el 1.000.000 de kilómetros cuadrados de Antártida. Esta política, así como menciono que hay una ocupación en Malvinas, pero que también hay una ocupación inglesa en cordillera, en meseta patagónica, dentro de la Argentina continental americana, requiere de una política de expulsión de nuestro enemigo, con la Dirección General de Fabricaciones Militares, volviendo al campamento minero y recuperando las capacidades de explotación, refinamiento y producción de metales preciosos y no preciosos, tanto para la industria electrónica, para la industria siderúrgica, para la producción de elementos estratégicos mediante tierras raras, para la minería de uranio, para la Comisión Nacional de Energía Atómica y también para el sostén de la moneda argentina y el fortalecimiento del peso argentino para defender el poder adquisitivo del salario argentino frente al dólar norteamericano con una moneda fuerte respaldada en metálico argentino. Porque el 50% del oro argentino y el 85% de la plata argentina se explotan en la provincia de Santa Cruz y salen allende los mares a fortalecer las arcas de la usura internacional en Londres. Así que si el oro y la plata argentino les sirven como respaldo a los ingleses, bueno, será hora de que empiece a servir de respaldo para los propios argentinos. Entonces, en este aspecto, esta política integral, ustedes verán que tiene preponderancia en la logística nacional. Bueno, porque es la que nos va a permitir los enclaves industriales, los enclavamientos en el territorio nacional. Porque a lo largo del ferrocarril federal andino, pegado al Ande, en la Ruta 40, y frente al ferrocarril federal atlántico, frente al Atlántico Sur, en la traza de la Ruta 3, nosotros tenemos dos líneas confluyentes
estrecho de Magallanes, que significa la puerta hacia la cabecera de puente antártico, que es la Tierra del Fuego, la cabecera de puente antártica, que es la Tierra del Fuego, mediante líneas permanentes ferroviarias, además de la navegación de ultramar y de cabotaje patagónico. Esto significa que a Tierra del Fuego buscamos convertirla en la mayor base aeronaval del país, fundando en la base de la Armada de Ushuaia, con presencia desde 1884, un astillero para producción de buques científicos en el marco de darle logística al centro de estudios fundado por el doctor Hussein en la propia Ushuaia. Entonces, el centro de investigaciones que tenemos en Ushuaia para la región antártica y el Atlántico Sur, hay que fortalecerlo con una logística que le permita desplegarse. En la base Pioneros Aeronavales del Atlántico Sur, en Río Grande, donde se encuentra la vigilia permanente de los veteranos de guerra de Malvinas, montar un astillero para producir buques de guerra y buques de transporte. Y en el extremo norte de la Tierra del Fuego, en la margen del estrecho de Magallanes, donde se encuentra Cabo Espíritu Santo, montar otra industria naval, otro astillero, el cual nos permita montar una base de patrullaje y control de todo aquello que circula por el estrecho de Magallanes, en la margen oriental del estrecho, donde tenemos presencia de los argentinos. Esto significaría que fortalecer la posición argentina en Malvinas debilita la posición inglesa en Malvinas. En la medida que Tierra del Fuego crezca en población, en industria pesada, en industria naval, en industria aeronáutica y aeroespacial, la Tierra del Fuego se va a fortalecer como corazón de la patria, como Herland de la integración geopolítica de todo el territorio nacional. Y esto significa que desde allí la predominancia geopolítica de Tierra del Fuego va a hacer menguar el poder de ocupación británico en el Atlántico Sur. Lo nuestro no es meramente una política de defensa en los términos de producción para la defensa y Fuerzas Armadas. Lo nuestro es una política integral de desarrollo nacional por la cual pretendemos que este plan de industrialización que tiene como base la nacionalización del comercio exterior mediante la Marina Mercante nos permita a nosotros, mediante el cuarto proyecto de ley que ha tomado el diputado Tognoli para impulsar este año legislativo, la creación de un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, un IAPI del siglo XXI, Corporación del Estado, para crear un actor que pueda jugar en el intercambio del comercio exterior con otras naciones del mundo. Esto significa una corporación del Estado que intervenga en el comercio exterior para apoderarse justamente de esta renta comercial a través de su brazo marítimo, que es el buque de ultramar, y así podamos los argentinos bajar las retenciones que hoy se cobran a la producción agrícola, porque el productor recibe el 40% del precio de pizarra internacional, en la medida que va creciendo la bodega de la flota mercante argentina y que defendemos los precios internacionales a la vez que nos apoderamos de la diferencia por el intercambio que es la renta comercial, garantizando precio, calidad por parte del IAPI y plazo mediante la Marina Mercante. Todos ustedes saben que mediante la OTAN y la Organización Mundial de Comercio, recientemente se han bloqueado mercados internacionales que la Argentina ha conquistado con anterioridad. La fruta, como la pera, la manzana, la cereza, la fruta fina del Alto Valle de Río Negro, y el limón de Tucumán, que tiene, entre otros destinos, Rusia y la Europa Oriental, por el bloqueo de la Organización Mundial de Comercio y de la OTAN, que es un bloqueo marítimo, de desabastecimiento, por sanciones a Rusia, hemos perdido el mercado. ¿Y quién va a compensar esto? ¿La Organización Mundial de Comercio? Entonces, los cobardes que siguen amparándose en los acuerdos firmados con la Organización Mundial de Comercio para no desplegar
el plan de pleno empleo y producción nacional de los argentinos y mantenernos subsumidos en esta economía de miseria, bajo la excusa de la correlación de fuerzas, todas sus excusas se han caído, han sido barridas por la propia Organización Mundial de Comercio, que es uno de los responsables de la pérdida de mercados internacionales de la Argentina exportadora. Entonces, para este caso, nosotros impulsamos un proceso de sustitución de importaciones que tenga como cabecera de los contratos y de la conducción tecnológica y operativa y de garantía de calidad a las empresas del Estado. Dirección General de Fabricaciones Militares, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, CITEDEF, Comisión Nacional de Energía Atómica, INPAP y ERSAT. El desarrollo de una electrónica nacional, el desarrollo de una industria automotriz de valor agregado nacional, el desarrollo de la industria naval, de la industria ferroviaria, aeronáutica y carretera. Esto nos permitiría a nosotros, solamente con la demanda de vehículos de transporte de cargas de ELMA 21, alcanzar 150.000 puestos de trabajo, de acuerdo al Plan Naval Argentino que venimos presentando desde hace 10 años a las distintas autoridades, un plan aeronáutico de 150.000 puestos de trabajo, al igual que el Plan Naval Argentino, 500.000 de puestos de trabajo en la producción de material ferroviario, tractivo, vía y obra y rodante, y unos 800.000 puestos de trabajo en lo que hace a la producción de vehículos de transporte de carga y utilitarios, como ser un utilitario familiar, un camión mediano y un camión grande. Con esto nosotros podríamos alcanzar rápidamente los 2 millones de puestos de trabajo por la propia demanda interna de vehículos de transporte. Si a esto sustituyéramos importaciones textiles, que están cerca de los 200.000 puestos de trabajo, importaciones de artículos del hogar, que están cerca del 1.000.000 de puestos de trabajo de artículos del hogar importados. Y si a esto tomáramos en cuenta también la industria electrónica, que significa 1.000.000 de puestos de trabajo que vienen del extranjero, la Argentina podría alcanzar el pleno empleo en un ciclo de gobierno de 4 años, siempre y cuando la conducción política del país esté en manos del nacionalismo industrialista de tercera posición, de la autodeterminación nacional y el modelo argentino de desarrollo con las empresas del Estado conduciendo el ciclo económico del país, nacionalizando el comercio exterior, fortaleciendo la moneda argentina con respaldo en metálico, iniciando la sustitución de importaciones, asociando a la pequeña y mediana empresa nacional en la cadena de valor con la terminal estatal, porque la multinacional, en la División Internacional del Trabajo, se abastece de una cadena extranjera. Entonces la pyme argentina anda como mendiga en el país, llorando por conseguir algo de trabajo. Entonces esto se resuelve de una manera simple, con órdenes de compra por parte del Estado empresario a la pyme, con transferencia tecnológica que la pyme no puede pagar porque no tiene bolsillo para pagar, con garantía de calidad en certificación de procesos industriales en normas internacionales por parte de los organismos de ciencia y técnica del Estado y de las empresas productoras del Estado. Porque el que certifica con la Comisión Nacional de Energía Atómica se convierte en un proveedor internacional. No hay un nivel más alto que el de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El que juega ahí, en esa cancha, juega en el Mundial. Y en este proceso de sustitución de importaciones de alianza estratégica del Estado empresario con la pyme, triangulación de deuda que significa anticipo de factura. Cuando la pyme recibe una orden de compra del Estado, inmediatamente va al Banco de la Nación o al Banco de la Provincia y se presenta con esa orden de compra y la banca del Estado le anticipa la factura. Y después se descuenta cuando entrega la producción de la factura final con el remito de liberación de equipos que le entrega la empresa del Estado con la cual contrató. Es simple el esquema, es muy simple, además en la Argentina ya esto lo hemos hecho en varias oportunidades. Pero esto requiere de una conducción patriótica, industrialista, de tercera posición, que no busque alineamientos con los supuestos vencedores de las guerras, retomando el coraje de Juan Perón, que después de la Segunda Guerra Mundial no se subordinó al Acuerdo de Yalta, ni con Stalin, ni con Roosevelt, ni con Churchill. Nacionalismo industrialista de tercera posición. San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. La Argentina, la patria. Justa, libre y soberana. Hacia eso marchamos. Con fe y con un profundo amor
por la causa. Yo compro, Martín. No, está buenísimo. Hay un montón de cosas que nombrás que creo que acá hay compañeros que te pueden preguntar. Los escucho atentamente. No sé si hay alguien ahí ya que quiera levantar la mano, si tiene alguna pregunta específica. Yo me pregunto, o sea, esto es un plan, ¿no? Es como, de alguna manera, a mí me encantan los planes estratégicos, como fue el plan quinquenal de Perón o como el plan estratégico que tuvo debido, digamos, desde el 2003, porque también se desarrolló un plan en cuanto federal y enorme a gran escala en cuanto a infraestructura y un montón de cuestiones, digamos. El tema es que uno tiene un país heredado, ¿no? Llega con un país heredado, siempre llega con el país heredado, digamos, y con un montón de problemáticas. ¿Vos cuáles son los primeros problemas que ves? O sea, ¿cuáles son las primeras trabas que ves? Porque no empezás con el tablero vacío, digamos, para desarrollar algo así. Sí, problemas siempre hay, pero nosotros no vamos a asumir el gobierno para victimizarnos y mantener a la Argentina atada. Hay que actuar. ¿Qué peor cosa nos puede pasar que la que nos está ocurriendo? En el país de los alimentos, en un país hecho de pan, que falte el alimento en la casa de los argentinos. Sí, esto es un pecado imperdonable, hermano. No tiene perdón de Dios. En un país que está todo por hacerse, que no haya trabajo. Estas trazas ferroviarias que yo expreso son de baja complejidad. No es fabricar un reactor nuclear. No es fabricar un buque de guerra o un avión caza interceptor. Es vía y obra, muchachos. Es un terraplén, que es un paralelogramo de tierra, que si hay maquinaria vial, se hace con maquinaria vial. Y si no, lo hacemos a pulso, a pico y pala. Está repleto de argentinos desesperados por tener un trabajo al cual presentarse todos los días y sostener la familia a partir de la fuente de trabajo. Y no son obras muy difíciles de hacer. Fíjense una cosa, el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, que une Rosario con Bahía Blanca, es una traza vertical que atraviesa la provincia de Buenos Aires y un pedacito de la bota, del empeine de la bota de Santa Fe, en 800 kilómetros de longitud. Eso se inició en 1906 y se terminó en 1910. En apenas 4 años se hicieron 800 kilómetros de vía férrea. Hubo que hacer 50 puentes clavados a remache caliente porque no había soldadura eléctrica. No había pantógrafos y control numérico para corte de chapas. Se hacía a pulso las cosas. Los rieles se cargaban a pulso. Los durmientes se cargaban al hombro. Hubo argentinos que hicieron esa obra en 4 años. Mirá si no vamos a poder conectar nosotros desde San Antonio Este en Río Negro con Ipazam, la mayor mina de mineral de hierro, que hace falta hacer solamente 180 kilómetros. Y de Ipazam hasta Puerto Madryn 150. Con menos de 300 kilómetros de vía férrea, nosotros conectaríamos los grandes volúmenes de la producción de Rosario, Córdoba, el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, la Pampa húmeda, dando un frente atlántico para el comercio exterior en puertos de aguas profundas naturales como es Bahía Blanca y como es Puerto Madryn y como es San Antonio Este. Hay que hacerlo, viejo. Son 300 kilómetros de vía. No pueden ser tan inútiles de no poder realizar una obra de tan baja complejidad. La Patagonia es una llanura perfecta, no tiene ondulaciones. Perón hizo el tren de las nubes, en La Quiaca. Eso fue difícil de hacer. Esto que estoy planteando yo es de una baja complejidad, es de una simplicidad, que no requiere ni talento técnico, que sí lo tenemos, porque sí tenemos talento técnico. Nosotros ahora vamos a terminar el CAREM, que es un reactor modular
que tiene un ciclo de enfriamiento propio que no requiere una fuente de agua como un embalse, como es Embalse Río Tercero o el Paraná, en el caso de Atucha 1 y Atucha 2. Es una central de tipo modular que va aumentando potencia a medida que se agregan los módulos. Entonces vos arrancás con una central de 32 megas y arrancaste. Y después les vas sumando centrales modulares y todo eso tiene un circuito autorrefrigerante por la propia convección, genera la circulación del refrigerante. Es una idea argentina brillante porque esto es lo que es verdaderamente ingeniería. La ingeniería no es complicar las cosas como muchas veces hacen los ingenieros. La ingeniería es resolver de manera simple problemas complejos. Ese es el espíritu verdadero de la ingeniería, de tener ingenio. Y los argentinos, con un ingenio verdaderamente memorable en la historia, van a crear un evento único en la historia de la energía nuclear del mundo. Porque este tipo de central puede ser montada en un desierto. Entonces es una solución de energía a zonas áridas que además pueden, a partir de tener esa energía, poder empezar a crear vida y fertilidad en terrenos desérticos. Guarda con esto. Y esto es de una enorme importancia y trascendencia, pero si no tienen pena de muerte, a los reos que tienen cadena perpetua, le condonan la pena ofreciéndoles ir a pescar al Atlántico Sur. Entonces, ¿qué tipo de régimen esclavista es ese, viejo? No lo podemos tolerar los argentinos. Por lo menos en nuestro territorio. Nosotros no nos metemos en la determinación de las naciones y los pueblos. Somos de tercera posición. Creemos en la autodeterminación de los pueblos y las naciones. Pero esto no significa que nosotros en nuestro territorio permitamos que vengan extranjeros y hagan cualquier cosa porque tienen otra cultura. No, viejo, acá te portás como te portás en casa. Como nosotros aprendimos de nuestras madres y nuestras abuelas. Que cuando vamos a casa de familia, invitados, nosotros hacemos lo que se hace en esa casa. Nos portamos bien y tenemos buenos modales. Y si nos ofrecen repetir otro plato, decimos que no. Y todo lo que nos ponen en el plato no lo comemos. Y nos lavamos las manos. Y ayudamos a levantar la mesa. Bueno, no es tan difícil ser argentino, viejo. Gracias, gracias. Hola Martín, nada, muchas gracias por estar aquí. La verdad que tu discurso me ha interesado muchísimo por muchas cosas. Yo conocía tus propuestas, por ejemplo, con lo de Río Santiago, con el tema marítimo, con todo lo que es la industrialización y demás. Y bueno, y en eso estoy con un 100% de acuerdo, pero te confieso que algunas otras cosas que decís por ahí me hacen un poquito de ruido. Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Entonces, en el fondo, digo, bueno, creo que con esto que te estoy diciendo es suficiente y nos podemos llegar a entender. Y digo, no me está contrabandando un pensamiento conservador, por otro lado, con una serie de cosas. Entonces, bueno, primero te digo esto porque me gusta ser sincero e ir de frente. Segunda cosa, me hablaba, ahora estamos en un momento político, ¿no? Donde se define un montón de cosas, las candidaturas y demás. Nosotros, de algún modo, o cada uno de nosotros, hacemos política. Y en esta política nos aliamos con unos, con otros, todos queremos. Mirá, el programa final que lo suscribí, yo podría suscribir perfectamente el tuyo, porque creo que lo sentimos de todas maneras. A lo mejor podemos discrepar en otras cosas que tienen que ver con otro tipo de aspectos, que a lo mejor uno puede ser más tradicionalista que otro, bueno, etc. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Vos dijiste que, bueno, que es presentarte, ganar y demás. Ahora, ese es un camino difícil. Y vos sabés que ahora hay actores concretos que están trabajando. Distintos actores tenemos con nombres y apellidos. Pues está Alberto, está por otro lado el masismo, por otro lado está la cámpora, por otro lado está... Entonces, ese es el panorama que hay. ¿Cómo ves vos tu construcción política? Porque si querés realmente aspirar realmente a conducir, tenés que partir de la realidad para hacer esa construcción política, ¿no? Entonces, ¿cómo ves
los caminos para armar ese armado político que bueno, al cual aspirás, o que por lo menos llegue gente que piense en estos términos en cuanto a la economía y qué patria queremos. Bueno, como supo explicar Juan Perón, de cara a las elecciones del 24 de febrero de 1946, se le acercaron algunos diciéndole a Perón que necesitaba organización y guita. Y Perón le respondió, no, nosotros para ganar la elección necesitamos votos, porque la elección se gana con votos, no se gana ni con guita ni con organización, se gana con votos. No, pero para conseguir los votos necesitamos guita y organización. No, para conseguir los votos necesitamos conseguir la voluntad de los que van a votar. Y yo creo que eso que enseñó Perón es correcto. Sigo creyendo que Perón tenía razón, tiene razón, y Perón tendrá razón en el futuro también. Porque es el profeta ontológico. Y no lo digo yo que soy argentino. Tuvo que venir Alexander Dugin de Rusia para decir que había inventado la cuarta teoría política. Entonces un criollo nuestro le dijo, mire, don Alexander, usted será muy académico, pero usted lo que no sabe es que existe la tercera posición. Claro, porque Dugin creía que la tercera posición era la tercera vía de Tony Blair. Pero la tercera vía de Tony Blair fue creada por la pérfida Albión, por nuestro enemigo inglés, para confundir y sepultar la tercera posición, que no es ni liberal capitalista ni tampoco es comunista, que es otra concepción, que es un espiritualismo el peronismo. El justicialismo es un espiritualismo. ¿Me permitís yo una última cosa que se me quede colgada la pregunta? Cuando vos expresabas lo tuyo, y a mí, digamos, me gusta y además veo mucha potencia en tu discurso. Es decir, no solamente en lo que decís, sino en cómo lo decís. Entonces te veo como una persona que puede llegar a desarrollar una importante capacidad de liderazgo. Pero digo, claro, Perón tenía el go. Es decir, Perón estaba apoyado en un sector militar importantísimo. Tenía que ser que esto. Hoy la realidad es completamente distinta. Digo esto como un segundo apunte a lo que te pregunté, ¿no? Perón tenía el apoyo del GO hasta que lo perdió. ¿Y cuándo perdió el apoyo del GO? Cuando tuvo el apoyo del pueblo. Porque los propios militares del GO lo metieron preso en la isla Martín García. Sí. Entonces, cuidado porque la política es un hecho dinámico. Pero quizás nosotros, yo por no ser... Nunca se portó Evita. El GO. Yo no pertenezco a las Fuerzas Armadas, pero sí quisiera ser comandante en jefe de las mismas. Ahora, en el caso del perfil, y bueno, yo no soy militar como el general San Martín, tampoco soy un estanciero como Juan Manuel de Rosas, tampoco soy un coronel como Perón, soy un técnico mecánico en máquinas y herramientas, formado en la escuela fábrica de Juan Perón, que es muy similar a la milicia, porque la escuela fábrica de Perón es como la academia militar, pero orientada en la mecánica. El régimen es un régimen militar, la exigencia es superior a la de la milicia, porque nosotros salimos por mucho muy sobrecalificados que cualquier otro tipo de educación que existe en el país, que es muy bueno el nivel en general, pero nosotros lo que recibimos está por encima de la media nacional. Nosotros a los 15 años, en tercer año, de 6 años de carrera, en tercer año, a los 15 años, nosotros manejábamos descomposición de polinomios, buscábamos 2 raíces, usábamos teorema de Ruffini, o sea, estábamos viendo matrices. Ojo. Y después todo análisis matemático completo, con funciones límite, máximos y mínimos, todo veíamos. Todo lo que existe en la matemática nosotros lo veíamos entre los 15 y ya los 16 años, antes de ser mayores de edad. A nosotros nos enseñaron en la escuela a moldear, a fundir, a mecanizar, a tornear y a realizar tratamientos térmicos. ¿Esto qué significa? Que yo y mis compañeros de escuela somos capaces de fabricar armas de guerra.
Y si somos capaces de fabricar una pistola 9 milímetros, un fusil, un FAL, una ametralladora MK3, un cañón CITER 155, un tanque argentino mediano, si nosotros somos capaces de fabricar armamento, somos capaces de operarlo. Porque eso significa tener el arma que nosotros mismos fabricamos, una caja de munición y disparar hasta hacer puntería. La puntería es cuestión de práctica. Entonces nosotros tenemos ese tipo de formación. Ese tipo de formación a nosotros nos sobrecalificó para las exigencias que la industria tiene. Nunca a nosotros nos pidieron las cosas que nos pidieron los profesores en la escuela. Nunca en el laburo se nos exigió como se nos exigió en la escuela. Porque en el laburo uno no tiene que manejar las fórmulas para dar un examen. Uno va a los libros y va a buscar las fórmulas recurrentes, a los libros de ingeniería, a los libros donde están todas las memorias técnicas para hacer todas las cosas que hay que hacer en la industria, en el mundo. Es mucho más fácil. Lo que pasa es que ahí hay que meterle el músculo, que es el músculo que hay que poner en la industria. Entonces, con esto quiero manifestar. Quizás yo no tenga en este momento el go del general Perón, pero cuidado porque ese go de Farrell y Ramírez es el que lo metió preso, y casi lo matan. Ahora sí, con nosotros, en el Movimiento de Liberación Nacional, en la figura de Romina Cortaberría, en la figura de Helio Guida, de Rosario, en la figura de Fernando Peirano, de la Dirección General de Fabricaciones Militares de la fábrica Fray Luis Beltrán, en la figura de Juan Manuel Cito, de Río Negro, en la figura de Benito Gaspar y Alberto Moreno en Jujuy, en la figura de Laura Roldán, de la Izquierda Nacional del FIP de Abelardo Ramos, de Santa Fe, en la figura de Norita Fournier y Susana, de Corrientes, en la figura de Cristian Cáceres y Natalí, del Chaco, en la figura de Romina Cortaberría, nuestra candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, en la figura de Lucía Ferrari, de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, de Juan Manuel Pícolo, y me voy a olvidar de nombrar compañeros imprescindibles, como Diego Chanuar, como Matías Perrone, como Angelito Mauro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fabrica combustibles nucleares y milita en este movimiento, y debería ser el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque es el único que tiene una política de producción industrial en la comisión. En todos esos compañeros, yo creo que tengo más que el go, porque tengo patriotas que no solamente tienen un espíritu de cuerpo, tienen un sentimiento patrio por fuera de la política de círculo. Entonces el tegumento es superior. Yo no digo que estos hombres y que estas mujeres sean mejores que los hombres y mujeres que acompañaron a Perón. Yo no puedo juzgar eso. Lo que sí puedo decir es que esto no proviene de una política de un círculo. Estos son argentinos desparramados en todo el territorio nacional que se ganan el pan como pueden. Algunos en la Comisión de Energía Atómica, otros en el Ministerio Público, otros en la escuela, otros de lo que pueden. Pero este grupo de patriotas está determinado a vencer en este proyecto de liberación nacional. Y con respecto a la construcción política, bueno, nosotros con Asociación Trabajadores del Estado, con las juntas internas de fabricaciones militares, con Comisión Nacional de Energía Atómica, nosotros tenemos muy buenas relaciones y un trabajo conjunto y mancomunado con aquello que se denomina movimiento obrero organizado. De hecho, prontamente los proyectos de ley también van a ser presentados en la Federación Gráfica Bonaerense, porque María Rosa Martínez, que es la compañera del Gringo Amichetti, que es diputada nacional, va a presentar también. Así como el Sindicato de la Carne de Santa Fe, la figura del Cabeza Roa, del Cabe Roa, son amigos, son compañeros. Digo el Cabe Roa porque es su secretario general, pero ahí hay queridos amigos en el gremio. Entonces, también los empresarios, como Mario Galici de APIME, Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Santa Fe. Entonces,
empresarios de la industria metalmecánica en el pueblo de Barrancas. Bueno, hay para nombrar y mucho. Ahora, cuidado con aquellas cosas que se manifiestan como verdades absolutas y no lo son. Porque vos recién nombrabas algunas agrupaciones políticas. Sí, que tienen hegemonía dentro del Estado, pero una pésima relación con el movimiento obrero argentino. Y es algo que está a la vista, no es algo que determine yo. Es algo que dicen ellos mismos, que dicen de un lado y del otro. Sí, yo eso lo veo igual que vos, por eso te preguntaba también. Lo veo... Nosotros con la CGT andamos fenomenalmente bien. Y con la CTA también. Y con Asociación Trabajadores del Estado andamos fenómeno. Y con UPCN también. Porque vos vas a poder ver que está documentado en los videos nuestros, en YouTube. Está todo a la vista, lo nuestro, es todo público. Vos vas a ver que nosotros estamos, por ejemplo, en el Palacio Pisurno del Ministerio de Educación, dando una conferencia donde los anfitriones son Unión Personal Civil de la Nación. UPCN Educación nos recibe a dar una conferencia sobre Estado. Ahora cuando arranque este ciclo lectivo, voy a ir a dar la apertura del año al Palacio Pisurno con UPCN para hablar de filosofía y nación. Pero recientemente, yo estuve hace una semana atrás, en Asociación Trabajadores del Estado, Rosario, presentando con el diputado Toñoli del PJ el plexo jurídico de las 4 leyes que nosotros tenemos. Invitados por la Junta Interna de la Fray Luis Beltrán, que bromeábamos con Fernando Peirano, que es el secretario general adjunto, y le decía a Fernando, bueno, acá nosotros, el Movimiento de Liberación Nacional, está tratando de convivir en Rosario, uniendo 3 cosas que buscamos unir. Primero, a los rosarinos de Newell y de Rosario Central. Difícil. Difícil. Ahí tenés una. Segundo, a los de Santa Fe con los de Rosario. Que también son difíciles de juntar. Sí. Yo en Rosario hago reuniones con rosarino y en Santa Fe hago reuniones con santafesinos, pero no se mezclan. Es como que hay una línea en el medio de la provincia, un campo magnético que no deja subir y bajar. Y en tercer lugar, estoy tratando de unir Asociación Trabajadores del Estado con UPCN. Esa también tiene mérito, ¿eh? Y bueno, y yo bromeaba con esto en la sede de ATE. Y le digo, estamos construyendo la unidad en el Estado, ¿verdad, Fernando? Y Fernando Peirano pasaba de largo y me decía, no. No. Es como decir, yo al loco lo dejo que corra, con su ilusión. Pero la cuestión gremial no es así como él dice. Pero se entiende, muchacho, que con espíritu de unidad y de amor, aunque incluso no lo logremos, esa misma noche logramos que Fernando Peirano explicara algo muy importante. Que guarda porque hubo un momento en la historia argentina donde UPCN y ATE podrían haber constituido el sindicato más grande del país. Con un enorme poder. Bueno, hay que recordarlo eso, porque quizás un objetivo de tan gran envergadura pueda hacer bajar un poco los humos y la discordia y las viejas cuitas heredadas de tiempo pasado, y que esta nueva generación de dirigentes que anda entre los 30 y los 40 años, quizás, si Dios lo permite, puedan unirse en defensa del Estado empresario. Porque el acuerdo que tenemos con los compañeros es el siguiente. Yo no estoy disputando sindicalmente nada en la Argentina. No es nuestro trabajo, no es lo que nosotros hacemos. A los compañeros de UPCN, a los compañeros de Asociación de Trabajadores del Estado, nosotros le planteamos, recuperemos el Estado empresario, recuperemos las empresas del Estado, y una vez que las tengamos, corran con los cartones de afiliación, muchachos, y el que tenga la mejor propuesta gremial,
afiliará más, ganará el gremio, métanle con todo, pero unámonos en la defensa del Estado empresario. No permitamos una nueva privatización de la Argentina. Entonces, todo eso también es apoyo político, pero no de cualquier manera, porque a nosotros no nos apoyan de cualquier manera. A nosotros nos apoyan tanto y es cuanto nosotros sostenemos este proyecto que tiene como base el Estado empresario. Por eso tenemos posibilidad de ganar. Y además porque tanto los empresarios como los trabajadores organizados saben que nosotros de estos temas entendemos y que tenemos capacidad de conducción. Mientras que los actuales abogados unitarios que conducen el movimiento no tienen la más puta idea de lo que estamos planteando nosotros. Disculpen que lo diga así en lenguaje técnico, pero No se entiende. Quiero ser preciso. Me gusta, siento que has contestado a la pregunta. Me siento respondido. Me está retando la familia. Martín, sos candidato a presidente, no hables así. Encima están las sobrinas, las nenas. Bueno, muchachos, ya tenemos la palabra. Robbie, hay una preguntita más, nada más que quiero hacerle, que de Juan de Sebastián de Barcelona, que tiene mala conexión y no la puede hacer él. Una preguntita más y después ya te dejamos libre, es la última. Dice, esos 1460 días, o sea, 4 años de gobiernos, hasta que se avance con el proyecto político-económico de liberación nacional, ¿cómo se piensa responder a las acciones cipayas de los medios de desinformación y poderes económicos nacionales, extranjeros, que intentarán por todo medio anular la liberación nacional? El tema de los medios, ¿no? Sí, no tiene tanta importancia. Se le ha dado una envergadura a los medios que no tienen. No es ni tanta gente, ni tienen tanto poder. El espectro radioeléctrico lo domina la nación argentina. Es patrimonio y potestad de la nación argentina, el espectro radioeléctrico. No es de ningún privado. Por otro lado, hay que tener una concepción espiritual que esté por encima de la posesión material de cosas. Porque Clarín podrá tener, o el grupo La Nación, o podrán tener, sí, una televisión con una antena potente, pero lo que no pueden hacer es violar la reglamentación del espacio radioeléctrico. Si usted tiene una frecuencia, usted tiene que tener regulada la frecuencia y usted tiene que tener regulada la potencia con la cual emite. Porque si usted está excedido en potencia, usted tapa a la frecuencia que tiene inmediatamente al lado. Esto es una idea general que nosotros tenemos y que cuando se la plantea Gabriel Fernández, periodista de la Señal Medios de Radiográfica, me dijo, pero así está regulado el espectro radioeléctrico de los alemanes. Y bueno, sí, los alemanes no tienen ni un pelo de boludo. No son tontos los alemanes. Entonces, están un poco desdibujados en este momento. Están un poco desdibujados los alemanes. No están entendiendo, bueno. No están entendiendo que Inglaterra está intentando volver a generar un baño de sangre enfrentándolo con los rusos, que es a lo que tiene que despertar Alemania. Tiene que entender que Inglaterra, que es el diablo, está metiendo la cola para intentar derramar sangre, como ya lo hizo en la Primera y en la Segunda Guerra. Entonces, hay que defenderse de Inglaterra y atacar. Porque la paz del eje París-Berlín-Moscú ha sido desestabilizada por los ingleses. Es hora que Alemania y que Rusia salgan de la OTAN y salgan de los acuerdos internacionales que los tienen sujetos. Y que eso genere una desestabilización geoestratégica en la cual Francia tenga que salir a mediar.
y que la tercera posición de los italianos, permita construir un bloque continental y que la Argentina conduzca a la patria grande del Caribe y la América del Sur en unidad con los españoles y con los romanos. Porque nosotros tenemos dos canales de ingreso a Europa. Uno es España y otro es Roma. Y desde ahí nosotros hablamos con el continente. Bueno, eso es lo que hay que obrar en términos de Cancillería argentina y jugar internacionalmente fuerte para preservar la paz del mundo. Porque la paz de París, Berlín, Moscú, quizá no será la paz perfecta, pero era la paz. No era una paz perfecta, era la que se pudo conseguir. Bueno, esto es un desastre lo que pasa ahora. Y es responsabilidad de Inglaterra, que es el enemigo de la Argentina y de todas las naciones del mundo. Entonces, con esto quiero manifestar que la geopolítica para nosotros también es determinante en la conducción de gobierno. Nosotros tenemos que conseguir los votos. Necesitamos, además de la ayuda de Dios, el trabajo de todos los patriotas. La ayuda de Dios nosotros la tenemos. Dios nos provee mucho más de lo que nosotros pedimos. Porque somos de muy humilde condición. Somos todos laburantes, acá no hay estructura, no hay aparato, no hay nada de todo eso. Entonces nosotros necesitamos logística, necesitamos poder desplegarnos por todo el territorio nacional, porque en la medida que nosotros nos desplegamos en el territorio nacional, donde llegamos clavamos la espada y se monta un campamento del Movimiento de Liberación Nacional. Un fogón criollo con una tacuara y una bandera flameando. Y eso llama a los patriotas. Entonces necesitamos logística, que no es guita. Lo mismo que explicaba Perón. Para la elección se necesitan votos, no se necesita ni organización ni guita. Y para la logística tampoco se necesita guita, se necesita logística. ¿Qué significa esto? Se necesita viajar. Medios de transporte para viajar, lugares donde alojar. Nosotros, ¿dónde nos hospedamos? En las casas de los compañeros que nos reciben en todo el país. Obviamente, a veces hay algún sindicato, a veces hay alguna cámara empresaria que nos dice, che, vayan a dormir al hotel, así descansan más tranquilos. Pero a nosotros no nos detiene eso. Ni el confort ni la comodidad. Porque siempre hay la casa de algún argentino, el hogar, donde nos reciben como hijos, como hermanos, como hijos pródigos. Entonces en esto se realiza el Movimiento de Liberación Nacional, con esta sencillez, porque su base es la prédica, no es el aparato, no es la estructura. Su base es la prédica. Y la prédica es una forma honesta y auténtica de vivir. Y la conducción política está determinada por la prédica. Nosotros edificamos la conducción en base a los predicadores, porque aquellos que viven de la misma manera que piensan y que sienten, son aquellos que conducen. Entonces, para conducir hay que predicar. Para conducir hay que decir quién uno es y para dónde va. Y después marchar. Entonces, ese camino es el camino que a nosotros nos va a permitir, si Dios lo permite, alcanzar victoria en elecciones. Pero, más allá de aquello que las trenzas políticas, las roscas y todo eso, si nosotros logramos constituir un movimiento de carácter superior, podemos incluso sumar a aquellos que son antagonistas y contradictores en este momento. Porque la dialéctica no existe, es un invento alemán. Es una manufactura alemana la dialéctica. Nosotros no la compramos, gracias. Nosotros tenemos otra manera de concebir. Nosotros creemos en el salto de fe, no en la dialéctica. Entonces, está muy bien lo del señor Hegel. Muy inteligente, muy capaz. Pero, en los términos de definición del Estado, está bien Hegel, pero nosotros tenemos a Perón, que es superior. Disculpe, ¿eh? Yo sé que usted es alemán y que ustedes tienden a creer que son superiores a nosotros. Pero el mejor es nuestro, y es Juan Perón. Entonces, en este sentido, la dialéctica se ha vuelto una trampa para engañar al pobre en Argentina. Pero hay contradictores en el país que no tienen superación. El pañuelo verde y el pañuelo celeste no tienen superación dialéctica. No existe la dialéctica ahí.
van a morir agarrados como perros que se trenzan. Entonces nosotros no podemos vivir paralizados en el país por esa contradicción. Nosotros necesitamos superarla. ¿Cómo se supera? No se supera dialécticamente. Tiene que haber un caudal superior, un signo superior, en la cual aquellos que hoy están peleando miren hacia adelante y vean que se van a ver beneficiados por esta política que es superior en signo, que es superior en rango. No en jerarquía, en rango. Pero esto, bueno, son definiciones filosóficas que quizás en otro encuentro podamos dedicarle a la metafísica y a la filosofía para que se pueda también comprender determinadas cosas que no están meramente en un plan de gobierno y en un proyecto industrialista, sino que es necesario abordarlo en el plano espiritual que esto merece. Pero desde ahí nosotros vamos a fortalecernos de tal manera en el cual aquello que parece difícil de realizar en el plano industrial, vamos a ver que en realidad es lo de menor dificultad, porque la lucha más grande que hay es la guerra espiritual, en la cual estamos alineados. Dale, Martín, te aceptamos el desafío y te invitamos otra vuelta a hablar de filosofía. Cuando quieras, Martín. Tomás no te olvides que el escudo peronista tiene el sombrero frigio. Hay una base republicana, pero bueno. Los saludo, yo los saludo, voy a trabajar. Chao. Chao, Miriam. Viva Perón. Viva Perón. Muchas gracias, Martín. Gracias, la verdad, muchas gracias. Gracias, Martín, muchas gracias. A todos, a todos. Muchas gracias, muchachas, muchachos, muy amables. Siempre daremos serán argentinos que se supo quitar a la gran masa del pueblo. Otra de Suiza, un muchacho de Holanda, otro de Italia, no sé, de todas partes. Muy buenísimo. Muy lindo. Abrazo grande. Que anden bien. Chao, compas. Adiós. Sí, sí, sí.